Moto E22, una de las opciones que más suenan a la hora de comprar un gama baja, y en este video te voy a mostrar las cosas que más me gustaron de este teléfono y también vas a encontrar en otro video en el canal los puntos que no me gustaron para conocer lo bueno y lo malo del E22. El primer punto que me gustó de este dispositivo es el sonido. En la gama baja no es común encontrar celulares que tengan sonido estéreo, y en este caso tenemos un sonido por Dolby Atmos estéreo, suena en la parte de abajo y en el frente del teléfono en simultáneo. Tiene una potencia bastante interesante. Si lo ponemos al máximo vamos a ver que suena muy fuerte, aunque ten en cuenta que te recomiendo que no lo pongas al máximo para que no sature demasiado el sonido, pero si lo ponemos unos puntitos más abajo va a sonar bien. Para ver videos en YouTube o en redes sociales o escuchar música vas a estar ok. Tiene unos pequeños matices de sonido enlatado, no es grave y es mucho mejor que el sonido de otros teléfonos de esta misma gama. El segundo punto que me gustó es la pantalla, pero no por sus colores ni por su resolución, sino porque tenemos 90 Hz y encontrarnos esta tasa de refresco que hace que se vea todo más fluido, los movimientos, las transiciones, tampoco son comunes de encontrar en un gama baja. Respecto a las especificaciones tenemos un panel de 6,5 pulgadas con resolución HD Plus y tecnología IPS. Incluso su brillo mínimo y máximo están más que bien. El tercer aspecto que me gustó de este Moto E22 es su sistema operativo. Viene de fábrica con Android 12, aseguran tener actualizaciones de sistema operativo a futuro. No viene con Android Go. Android Go suele hacer más livianos los teléfonos, en este caso no lo tenemos. ¿Qué quiere decir? Que el software no está preparado básico, sino que tenemos las opciones tradicionales de un equipo Android. Trae muy pocas aplicaciones preinstaladas de fábrica, las cuales podemos desinstalar manualmente, y a pesar de no tener preinstalada la aplicación de Moto con todos los ajustes de personalización y de gestos que suelen tener otros gama alta o gama media de la marca, tenemos menos pero también varias opciones, como por ejemplo el clásico gesto para activar la linterna, hacer una captura de pantalla con 3 dedos o incluso darle un doble toque al sensor de huella dactilar para abrir alguna aplicación en particular. Otra cosa que me gustó es el rendimiento. Tenemos un procesador MediaTek Helio G37 acompañados de 3 GB de memoria RAM. Su rendimiento general me sorprendió bastante porque tenemos una fluidez entre aplicaciones o incluso en juegos 3D que no es habitual de encontrar en teléfonos gama baja. Ustedes estarán viendo en pantalla cómo la transición cuando voy de una aplicación a un juego y demás lo hace correctamente. Incluso poniendo juegos con gráfico 3D, a pesar de no ir obviamente a 60 fotogramas por segundo constantes, sin caídas de cuadros, son 100% jugables, no es que se vuelve injugable ni nada de eso. Claro que no es un teléfono pensado para juegos, pero sí pueden jugar tranquilamente juegos ociosos para pasar el rato, y si descartan jugar en este teléfono no van a tener problemas para navegar entre redes sociales, aplicaciones. No podía no hablarles del precio, es algo que este teléfono sobresale, sobre todo si nos fijamos en el propio catálogo de Motorola o comparándolo con la línea de entrada de la competencia como sería Samsung. A día de hoy en la tienda de Motorola está a 47.000 pesos, si ya saltamos a un teléfono de los más económicos de los Moto G, como puede ser el Moto G22, está a 65.000 pesos, por lo que tiene un precio realmente barato este Moto E22. Y es que hay una diferencia más que interesante respecto al modelo que le sigue. Entonces, si buscas algo básico sin querer gastar demasiado, te vas a ahorrar buena plata a comparación de otros teléfonos. Por último, la cámara es un aspecto que hay que mencionar. Va a estar en este video y también en el video de cosas que no me gustaron, porque tiene un poco y un poco. Empecemos por las especificaciones de su cámara. La principal es de 16 megapíxeles, de 80 grados, focal 2.2 y también tenemos un lente macro de 2 megapíxeles. ¿Por qué les digo que estas cámaras me gustaron y no me gustaron a la vez? Porque son muy ambiguas. Como verán en los ejemplos, de día el HDR funciona muy pero muy bien. Me sorprendió, como verán en las fotos de la pared o de las hojas, que ahí había una sombra bastante notoria en la vida real y sin embargo con el HDR levantó las zonas oscuras y bajó las luces altas donde pegaba directamente el sol. Acá trabajó muy bien. Si seguimos viendo otras fotos diurnas tenemos
resultados claros, con colores interesantes y me gustaron también las texturas. Marca muy bien la textura del objeto. Pero ojo, ahora viene lo malo, cuando logramos hacer que el teléfono enfoque. Es muy difícil hacer que esta cámara enfoque al hacer una foto, tanto manual como automáticamente, y si empieza a bajar la luz y tomamos fotos de noche o en lugares oscuros, a pesar de tener una foto muy ruidosa, con mucho grano, tenemos resultados que están decentes y ok. De noche me esperaba resultados peores, sin embargo podemos tener fotos buenas para redes sociales o enviarla a algún amigo. Esto ha sido todo por hoy. Si el video te gustó, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte al canal, que nos ayuda un montón, y también pásate por nuestros otros videos, sobre todo si te interesa ver más cuestiones de este Moto E22, con sus aspectos negativos o más profundidad en la cámara. Y también te voy adelantando, suscríbete que puede haber una sorpresita con este teléfono y con sorpresa puede ser sorteo. Nuevamente, gracias por ver, nos vemos la próxima, chau chau.